Ok, les voy a compartir la pantalla. Marisa, Mande. dice, ¿para cuándo sería el cuadro? El cuadro, no para el viernes, sábado, domingo, por allá. Ah, ok. Gracias. De nada. Ok, aquí está, Health Concepts. Entonces, lo último que vimos la clase pasada era lo del Kuhn Paradigm. El Kuhn Paradigm era como la teoría que hay, me voy a regresar tantitito, que era esta. Veíamos que The Kuhn Cycle era más que nada cómo se hacía la teoría o cómo nosotros vamos cambiando nuestros esquemas de hipótesis y de pensamientos cuando vamos llegando al modelo y vemos que no funciona, ¿no? Es como el ensayo y error, ¿no? Como las vacunas, por ejemplo, o cuando están haciendo alguna prueba de algún medicamento, si va a funcionar, si no va a funcionar. Entonces, eso fue lo último que vimos la clase pasada y ese video que lo voy a quitar porque estaba muy largo. Okay, now we're going to speak a little bit about the different health theories. This information can be found in the document that I told you last class that you have to read. Veíamos que había un documento que leer, ahí viene esta información un poquito más extensa. The theories of health that come from different types of science. Hay diferentes tipos de ciencia. Acuérdense que la ciencia no nada más se centra en una sola área, sino que maneja diferentes áreas. Por lo tanto, tenemos dos tipos de health theories principales. Las primeras son estas. This group looks the natural sciences because they share the same paradigm or perspective on science. El primer grupo de teorías que vamos a ver se basa en las ciencias naturales, ¿no? Entonces, ¿qué tienen en común? Pues tienen el mismo enfoque, el mismo paradigma, la misma perspectiva o se enfocan en cierta área de la ciencia. These are the body, the behavior, and the mind theories. The body theories are the ones that focuses on biological and biomedical theories. They look inside the body and generally come about through an hypothesis or group of hypotheses that have been supported with repeated testing of biological phenomena. What does this mean in Spanish? Esto significa que las teorías biológicas y biomédicas son aquellas que se encargan de los órganos internos del cuerpo. Hablamos de cuestiones físicas, ¿sí? Entonces, son hipótesis alrededor de todos aquellos tipos de exámenes físicos o que tienen que ver con esas cuestiones que tienen que ver con lo físico y lo biológico, ¿ok? The behavior theory approaches examine how lifestyle and risky behaviors impact on health. What does this mean? This means that these theories study the behavior of people. Estas teorías, behavior, dijimos que significaba comportamiento. Entonces, las teorías del comportamiento nos hablan de cómo el individuo actúa ante ciertas circunstancias de riesgo. Si hablamos de cuestiones de salud, por ejemplo, ahorita que tenemos la cuestión del COVID, ¿qué reacciones tienen las personas ante el COVID? Si guardan la distancia, si se lavan las manos, si usan el cubrebocas correctamente y cómo impacta esto en su salud. Igual, condiciones de comportamiento, ¿de qué tipo? Si a una persona le dicen tú eres prediabética o tienes obesidad, el tipo de dieta que tiene que llevar y si esa persona sigue o no esa dieta. ¿Para qué nos sirven esas teorías? Para que con esas investigaciones encuentren como la estadística de riesgo dentro de una población. And the last ones are the mind theories. The mind theories are the one that has to do with psychology. Psychological theories attempt to explain social and cognitive phenomena, including social psychology, personality attribution, and many others. Cuando hablamos de las teorías del comportamiento, hablamos de ciertas corrientes psicológicas. Por ejemplo, el conductismo, el cognitivismo, que tiene que ver con procesos de pensamiento y acción. Más que nada, el conductismo. Si alguien, ya me imagino que ya vieron clases donde les explicaron el conductismo se basa en crear una conducta ante cierto factor, ¿no?
los más comunes del conductismo eran Pavlov, Skinner, y ellos lo que hacían era, por ejemplo, que experimentaban con animales, ¿no? Si al perro le pongo una salchicha, va a salivar. Entonces, pasa lo mismo con las personas, ¿verdad? Hay ciertas conductas que se pueden generar a partir de algunos tipos de reactivos o reacciones que tienen las personas ante ciertas cosas, ¿no? En cambio, las teorías de la mente, mentales, las psicológicas, aquí nos hablan de los procesos del pensamiento del individuo y cómo le afectan esos pensamientos a sus sentimientos, a la forma en la que reaccionan emocionalmente ante alguna circunstancia o alguna situación. Entonces, el comportamiento y el pensamiento son dos cosas que se ven por separado, pero todo esto tiene que ver, ¿por qué? Porque muchas veces el comportamiento y el pensamiento van ligados a cuestiones físicas, a reacciones físicas, o igual, si una persona sabe que tiene algún tipo de enfermedad, que le tiene algún limitante, esto va a generar algún efecto o alguna reacción psicológica o de comportamiento en ese individuo, ¿no? Entonces, estas son como un triángulo, van relacionadas. Then we have another kind of theories. Using the language of Kuhn, another group of theories come from a different paradigm from those about body, behavior, and mind. Those theories that look to the social and cultural sciences. Las otras decíamos que se enfocaban a la cuestión física mental del cuerpo, ¿no? La relación o la conexión. Hay otra que se relaciona del comportamiento con la cuestión cultural y social, cuando hablamos de grupos poblacionales, ¿ok? The first one are beliefs and spirituality. The analysis of culture, religion, and belief system reveal complex and powerful explanations for health and illness that invoke the supernatural or religious or strong beliefs that bind people of a particular culture together, ¿verdad? ¿De qué se trata esto? Pues de que, por ejemplo, un caso muy común que tenemos es la cuestión de los testigos de Jehová. Ya saben, ustedes más que se dedican a esta cuestión de salud, que las personas que son testigos de Jehová, así como súper arraigados, ¿no? Ya saben que en todas las religiones hay personas que tienen así como bien arraigada la religión y otras que pues más o menos, pero los testigos de Jehová no permiten las transfusiones de sangre. Entonces, ahí en la cuestión médica entramos como en un shock cultural de valores, de ética, porque se supone que los trabajadores de la salud estamos para cuidar y perseverar la salud de un paciente. Si un paciente está muy grave y la única manera de salvarlo es una transfusión, yo como médico, yo como enfermero, pues voy a decir que le hagan la transfusión, ¿verdad? Pero si el familiar dice, no se lo hagan, porque pues ese es el designio de Dios. Si ya sabemos que Dios nos dio la inteligencia de descubrir los trasplantes y las transfusiones para que tengamos una mejor calidad de vida, pero la gente se cierra a esa cultura que tiene de su religión, entonces no permite ciertas cosas. Entonces aquí tiene mucho que ver con eso. O también tiene que ver con la cuestión de que, hay muchas religiones, ¿no? En este mundo y cada quien profesa la religión que quiere, pero también hay gente que, por ejemplo, es que yo era católico, pero me hice cristiano y tenía cáncer y cuando me hice cristiano se me quitó, porque el pastor me curó mágicamente, ¿verdad? Por arte de magia. Entonces, pues no, el arte de magia no existe, ¿verdad? Tampoco. Cuando hablamos de enfermedades así muy graves, claro, pues a lo mejor sí existen los milagros y todo eso, pero aquí nosotros entramos como en una cuestión dentro de su área de trabajo que tienen que poner atención a las creencias y a la espiritualidad de sus pacientes. Entonces, estas teorías llevan a creer a la gente que, por ejemplo, es como lo antivacunas, pues, no, es que no me voy a vacunar porque me están poniendo un chip, porque es el diablo, ¿no? Ahorita más adelante vamos a ver
The Miasma Theory, que los Miasma Theory y otras teorías de la antigüedad decían que, por ejemplo, cuando una persona se convulsionaba era porque se le metió el diablo, ¿verdad? Y luego les hacían el exorcismo porque tenían un espíritu adentro, cuando a lo mejor lo que tenía era un problema neurológico, ¿no? Eran unas epilepsias que le causaba algún descontrol neurológico hormonal que tenía la persona, pero no, pues estaba poseída, ¿no? Esas eran las creencias antiguas, allá de los 1200, 1400. Entonces, esas son uno tipo de teorías. Other kind of theories are the sociological theories. These are more likely to emerge from questioning about observations of the social world and the societies in which people live and attempt to explain social phenomena. Las teorías sociológicas, como lo dice su nombre, se basan... Ay, perdón, me estaba sonando el teléfono. Las teorías sociológicas se basan en el actuar de una sociedad. Hablamos de una cuestión cultural. La sociología estudia las masas de individuos y su comportamiento en la sociedad. Entonces, las teorías sociológicas se basan más en la cuestión de salud pública un poquito, o en el estudio de eso, va junto con pegado. ¿Por qué? Porque tenemos que estudiar cómo se manejan todos los individuos ahí. Por ejemplo, en estos 2 años que llevamos de COVID, vimos el comportamiento de ciertos grupos en diferentes países ante la pandemia, ¿verdad? Y cuáles fueron las reacciones y cuáles fueron las consecuencias que trajo todo esto. Then we have the politics theory. The politics theory doesn't have to do with politics at all, or politicians. This means bring a more political analysis to the explanation of health and illness. Aquí no hablamos de política, de partidos políticos, ni de gobierno. Aquí estamos hablando de la política de salud. Acuérdense que un policy o un politics es como las reglas que tienen, por ejemplo, los centros de salud, los hospitales, etcétera, etcétera, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor ahorita para entrar a una cirugía, la política del hospital es que te das la prueba de COVID. O la política social de viajar en avión es que tienes que llevar tu prueba de antígenos o de PCR de que eres negativo para poder abordar el avión. Entonces, ese tipo de políticas hacen o buscan que haya como una equidad dentro del sistema de salud. And the last one is public health, population health, and health promotion. Estas tres van juntas. ¿Por qué? Porque son como las que vimos de las físicas y mentales. They draw concepts and models from a range of theories, including epidemiological, causal, and ethical theories. Estas se basan más en cuestiones estadísticas. Por eso entra aquí la epidemiología. Acuérdense que la epidemiología es la que se encarga de sacar las cuentas claras de cuáles son los índices de la población que tiene obesidad y cuántas de estas personas están en riesgo de padecer hipertensión, diabetes, bla, bla, bla. Entonces, en base a eso, el Population Health se basa en analizar esa salud pública o lo que tenemos en general de epidemiología para ver cómo se está comportando la población y en base a eso hacer la promoción y prevención de la salud en los individuos, okay? Now we're going to go to the miasma theory. The miasma theory is a really, really, really old theory. It started in the 12,000, como en el 1200, por allá. And it suggested that diseases are produced due to unhealthy or polluted vapors rising from the ground or from decomposed material. Estas teorías se generaron a partir de las plagas que hubo de enfermedades y después del cólera, de las brucelas y de todas las enfermedades exóticas que existían antes que no podíamos frenar, que más que nada pues eran de cuestión como viral y no se encontraba bien una explicación de dónde venía esa enfermedad. Entonces, por ejemplo, cuando había las plagas y todas esas cuestiones, lo que pasaba era que había demasiados muertos, como sucedió en algunos países ahora con el COVID, que amontonaban los cuerpos y que los cuerpos se empezaban a putrefactar
y soltaban gases, y esos gases pues obviamente estaban contaminados y el aire llevaba a que hubiera más enfermos. Entonces, el Miasma Theory decía que todas las enfermedades producidas como por gérmenes o bacterias venían de ciertos humos o vapores que salían del suelo por los desechos que había ahí de gente y de lo que ustedes quieran. Miasma means a poisonous vapor or mist believed to be made up of particles from decomposing material that could cause disease and could be identified by its foul smell. The miasma theory of disease originated in the Middle Ages and persisted for centuries during the Great Plague of 1665. Doctors wore masks filled with sweet-smelling flowers to keep out the poisonous miasmas. Because of the miasmas, they sanitized some building required that Lysol be removed from public proximity and had swamps drained to get rid of the bad smells. Entonces, el miasma o el miasma era como un vapor venenoso o una brisa venenosa que creían que salía de partículas en descomposición, ya sea de una persona muerta, de un animal, del suelo, y que provocaba un olor muy, muy, muy feo. Aquí cuando empezó esta teoría del miasma es cuando se originó el uso del cubrebocas allá por los siglos de los siglos, ¿verdad? Hace mucho, porque los médicos y las personas no soportaban el olor de putrefacción que había de tantos muertos. Entonces, adentro de los cubrebocas, si se fijan, había unos que eran así como de cuervo. Ahora que se puso a moda el cubrebocas otra vez, vimos así como la historia del cubrebocas y cómo son las diferentes plagas, ¿verdad?, que hemos tenido de pandemias. Adentro de ese pico del cubrebocas, ahí se ponían a veces semillas o cuestiones así como de flores para matar el olor, para que los médicos y las enfermeras no tuvieran que oler. Ya después las personas hacían lo mismo y los cubrebocas tenían como una capa. Y en esa capa es donde se ponían las flores o los pétalos de flores para no estar oliendo la peste que había, ¿no? De todo eso. We're going to watch now a video about the development of disease theories. Nada más que se los voy a poner acá para que lo puedan ver con la traduccióncita abajo en español. Me voy a regresar. Esta es la teoría de cómo fueron evolucionando las teorías acerca de las enfermedades cuando nos referimos a ese miasma. Ay. In the ancient times, people believed that diseases were caused by some supernatural powers. They thought these diseases were sent by the god as a form of punishment for their sins. Some thought evil spirits enter the body and cause infections. Some attributed the astrological phenomenon to these diseases. Accordingly, people used to treat these diseases by praying to God and perform witchcrafts to tame the evil powers. The Greek physician Hippocrates, the father of medicine, ignored these beliefs. He observed the people suffering from diseases and studied how the health was influenced by diet and the environment. Through his studies, he believed in the humoral theory. Humor refers to body fluids. The theory states that the human body consists of 4 body fluids. These fluids include blood, phlegm, yellow bile, and black bile. The humoral theory states that when the 4 humors are in perfect balance, the body remains healthy. Similarly, improper balance of these humors will result in some pain. Therefore, for any individual to be healthy, all these 4 humors must be in perfect balance. Any deficiency or excess release of these liquids will cause disease. Hippocrates established the humoral theory of medicine, which was focused on balancing the humors. The cause of these humoral imbalances was attributed to the bad air. If a person is sick, the physician's job is to bring back the balance of these liquids. There were multiple ways to restore the humoral imbalance, such as inducing vomiting, making incision and bloodletting, enema, and changing the diet plans, etc. However, the diagnosis of the disease was based on this chart. This chart helped them understand what kind of treatment to provide.
As shown in this chart, these 4 humors are associated with 4 different seasons, organs, temperaments, and elements of nature. After several years, Gillen's medical investigations further supported the humoral theory. Because of his interest in human anatomy, he observed the bodies of people who died of diseases. As the Roman law had prohibited the human dissection, he performed dissections on living monkeys and pigs. From the ancient Greek times, the bad air was thought to be the cause of diseases like cholera and malaria. This bad air was called as miasma. The bad air was considered to be poisonous, and it could be identified by its foul or rotten smell. In 1348, when the plague arrived at Catalonia, a Spanish physician, called Jacques de Gramont, educated the general public on the preventive measures to be taken against the disease. One of his statements to the public was to shut the windows to avoid the exposure to the air. Considering the effects of bad air, the British Parliament passed a law in 1388 that said deposition of dung, garbage, and killed animals into the surrounding waters is prohibited. The miasma theory was accepted by the medical world for many centuries, as the disease spread was more rapid where there is a lot of foul smell. Therefore, all the preventive measures were based on restricting the bad smell into the public places. The real challenge was faced when the cholera outbroke in London in 1849. As the London city was becoming more populous, the Thames River was polluted with the sewage water. William Farr, a British government servant, stated in his report that cholera was caused by polluted air, and geographical elevation of the city was the major cause for the spread of the disease. However, the improved sanitary systems against miasma theory could not completely stop the disease spread. During this period, John Snow, a British physician, studied the causes of cholera, and came up with an idea that contaminated water was the source of cholera, not the polluted air. Snow's logical explanation of cholera spread by water could not convince William Farr, who was the leading board member of General Health Committee in 1854. Being the strong believer of miasma theory, William Farr was not in a position to accept the other mode of disease transmission. Later, the continuous spread of cholera made the scientists, including William Farr, to relook into Snow's investigation. The final investigation concluded that contaminated water supply was the cause for the cholera spread. William Farr finally accepted John Snow's explanation in 1866. By the time Snow was not alive, the miasma theory was gradually forgotten, and the germ theory was brought into light. Ok, the germ theory es esa, la que ya conocemos, ¿no? La que tenemos ahora, de los gérmenes y esas cuestiones, ¿no? De cómo los gérmenes andan por ahí volando y rodando a nuestro alrededor. Entonces, podemos hacer, por ejemplo, un cuadro comparativo del miasma theory, el germ theory y alguna teoría de la actualidad, como por ejemplo la biological theory. Entonces, si ustedes deciden hacer el de las teorías, si ustedes deciden hacer el de los approaches, entonces vamos a buscar, por ejemplo, el biological, el biomedical y otro. O busquen dos, únicamente dos, para que no se hagan tantas bolas. Igual ahorita les voy a subir yo la información al grupo de Facebook para que puedan ir trabajando en eso. Y como les digo, aquí termina más que nada esto, como vamos a hacer así como un pequeño review. Vimos lo que viene siendo los conceptos básicos de la salud, qué era la salud, qué era la enfermedad, qué es disease, qué es illness. Vimos también los diferentes enfoques, los approaches que teníamos de la salud. Vimos que era un paradigma, vimos el Kuhn Cycle of Paradigm, cómo fue cambiando la cuestión de la teoría, ¿no? De los paradigmas que se tenían en mente hasta que él llegó con su teoría de los paradigmas. Y vimos las diferentes teorías, cerrando con el miasma theory, que ese miasma theory pues ya se dieron cuenta que era algo así como muy antiguo, como muy obsoleto, pero
pues a lo mejor si vamos a alguna comunidad o algo así, hay gente que todavía sigue creyendo en ese tipo de teorías, ¿verdad? De que, no, pues, está hechizado, está embrujado, le están haciendo vudú, por eso tiene piquetes, ni crean que está mal de la circulación el paciente, no, le están haciendo vudú, ahí le están encajando alfileres al mono. Entonces, no sé si tengan alguna duda de los temas que vimos o alguna duda acerca de el glosario, que es para hoy. Quienes no lo hayan terminado, ya saben que me lo pueden mandar por correo porque la plataforma está teniendo múltiples fallas. Y la información del cuadro comparativo se las voy a subir ahorita al grupo de Facebook. ¿Sale?